Saludos, comunidad 100% fiscal. Continuemos con temas básicos para la presentación de la Declaración Anual 2019 de Personas Físicas. El tema que se abordará el día de hoy será personas físicas que perciben ingresos por adquisición de bienes. Como bien sabemos, el artículo 130 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala cuáles ingresos son considerados como adquisición de bienes. Entre ellos se encuentran las donaciones, los tesoros, las adquisiciones por prescripción, así como las adquisiciones de bienes inmuebles a título gratuito o todas las instalaciones, las construcciones y mejoras permanentes a bienes inmuebles por medio de contratos de uso o goce temporal, es decir, por medio de arrendamiento, siempre y cuando éstas estén a beneficio del propietario. Como bien sabemos, todos estos ingresos tienen obligaciones fiscales. Una de ellas es el pago provisional, mismo que se encuentra fundamentado de igual manera en el artículo 132 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que establece que todas las personas físicas que obtienen ingresos por adquisición de bienes están obligadas a efectuar por la obtención de dichos ingresos el pago provisional a cuenta de su impuesto sobre la renta anual. Es decir, todas las personas físicas que obtienen ingresos por adquisición de bienes tendrán que realizar el pago provisional por medio de una declaración que se presentará dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. De igual manera, este artículo nos señala cómo se determinará dicho pago provisional. En este mismo artículo nos señalan cómo está la fórmula para realizar esta determinación. Como lo señala en nuestra pantalla, la fórmula para la determinación de dicho impuesto sería que todos los contribuyentes que obtienen ingresos cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin deducción alguna. Es decir, la fórmula nos señala que tendremos ingresos percibidos por adquisición de bienes por la tasa del 20%, por lo cual obtendrás el monto del pago provisional del impuesto sobre la renta a cargo de la persona física. Es decir, si nosotros tenemos ejemplos, ingresos por donación, todos los ingresos por donación se multiplicarán por la tasa del 20% sin deducción alguna y de eso saldrá el monto total a pagar del impuesto provisional, ¿ok? Ustedes dirán, ¿por qué si las donaciones son exentas? Claro, las donaciones son exentas. Sin embargo, el artículo 93, fracción 23, nos señala que las donaciones serán exentas siempre y cuando sean entre cónyuges o las perciban los descendientes de los ascendentes en línea recta o viceversa, o cuando los demás ingresos serán exentos todos los demás ingresos por donaciones siempre y cuando no rebasen no rebasen 3 veces el salario mínimo vigente en México elevado al año. Si este arrebasa este límite, tendrán que pasar por el excedente dicho impuesto y tendrán que realizar esta fórmula. De igual manera se preguntarán qué pasa cuando esta actividad se realiza por medio de una escritura pública. Bueno, cuando esta situación pasa y se realizan un evalúo, esta actividad se tendrá también que pagar dicho impuesto. Sin embargo, esta actividad la tendrá que pagar los notarios, los corredores y los jueces y los fedatarios. Es decir, estos están obligados por ley a realizar las retenciones del pago provisional por dicha adquisición de bien. Es decir, este realizará la retención y calculará dicho impuesto. Siempre será los 15 días siguientes después de la fecha que se firme la escritura pública. De igual manera, están obligados esos fedatarios a más tardar el 15 de febrero de cada año a realizar y a entregar dicha información al SAT por todas estas retenciones que se hicieron por las adquisiciones de bienes a personas físicas. De igual manera, esos fedatarios están obligados a entregarles a todas las personas físicas que les retuvieron el comprobante fiscal de dicha retención. En ese mismo sentido, la diapositiva en pantalla nos señala cómo se debe determinar el ingreso acumulable de las personas físicas que perciben ingresos por adquisición de bienes y cómo se determina el ingreso acumulable anual. Es decir, la diapositiva nos manifiesta qué es el ingreso acumulable anual. El ingreso acumulable anual es el resultado que deberán acumular al finalizar el ejercicio las personas que perciban ingresos por adquisición de bienes. Es decir, estas personas deberán
de acumular tanto sus ingresos por adquisición de bienes como sus demás ingresos que obtuvieron en el ejercicio. Sin embargo, antes de determinar el ingreso acumulable anual con los demás ingresos, estas deben de ver si existen deducción en específico para estos ingresos por adquisición de bienes. Por ello, la siguiente tabla nos señala en el artículo 131 que existen deducciones para esta adquisición de bienes. Es decir, las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes podrán efectuar el cálculo del impuesto anual pudiendo deducir tanto gastos notariales, gastos efectuados con motivo de juicios, pagos efectuados por evalúos, comisiones o mediaciones pagadas por el adquiriente. Sin embargo, de igual manera, el artículo 218 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos señala un beneficio que obtienen esas deducciones. ¿Qué quiere decir? El artículo nos manifiesta que para el cálculo del impuesto anual, para estas deducciones y para este ingreso, cuando las deducciones sean mayores a sus ingresos por adquisición de bienes, la diferencia podrá deducirse de sus demás ingresos. ¿Qué quiere decir? Cuando el importe de las deducciones sean superiores a los ingresos por adquisiciones de bienes, la diferencia podrá deducirse de los demás ingresos que el contribuyente obtenga o que acumule en la declaración anual correspondiente. Sin embargo, no podrán hacerlo cuando esos obtengan ingresos por salarios, por actividad empresarial y profesional, cuando tengan ingresos por régimen y corporación fiscal o por enajenación de bienes o por prestación de servicios por Internet. De igual manera, este mismo artículo, el artículo 132 nos señala cómo se determina el ingreso acumulable por adquisición de bienes. Aquí en la diapositiva que le señalamos se manifiestan dos ejemplos para la determinación de ese ingreso acumulable. Uno de ellos es cuando los ingresos son superiores a las deducciones, por lo tanto el ingreso acumulable será positivo. Sin embargo, en nuestro siguiente ejemplo manifiestan que tenemos unos ingresos percibidos en el ejercicio por 120,000 pesos y unas deducciones de 160,000 pesos. Por lo tanto, las deducciones son mayores a los ingresos por adquisición de bienes. Por lo tanto, estos se podrán deducir de los demás ingresos que el contribuyente obtuvo en la declaración anual correspondiente, mismos que se acumularán de los demás ingresos obtenidos en el año para terminar el impuesto. Ahora bien, de igual manera les explicaremos brevemente cómo se realizará el cálculo del impuesto anual de las personas que obtengan ingresos por adquisición de bienes en un año. Es decir, el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta manifiesta que todas las personas físicas que obtengan ingresos en un año del calendario están obligadas al pago del impuesto anual mediante declaración anual que se presentará hasta el 30 de abril de cada año. De igual manera, este artículo nos señala que todas las personas deberán acumular el total de sus ingresos, a excepción de los exentos y de los pagos definitivos de impuestos. Sin embargo, también nos señala este artículo que todas las personas físicas que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos mayores de 500,000, incluyendo los exentos y los pagos definitivos, deberán realizar la declaración anual y declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos los por los que no se debe pagar impuesto, los cuales son como viáticos, herencias o legados y enajenación de casa habitación. Es decir, este artículo nos señala quién debe de presentar la declaración anual, cómo se debe presentar la declaración anual y por qué ingresos se debe hacer la acumulación. Sin embargo, en este tema que nos concierne, les daremos dos ejemplos. El primer ejemplo será cuando únicamente se obtengan ingresos por adquisición de bienes y cuando se obtienen ingresos por adquisición de bienes y otros ingresos. En la primera gráfica que les enseño en este momento, se señala la fórmula para determinar el impuesto anual de personas físicas cuando únicamente obtengan ingresos por adquisición de bienes, mismo que establece el artículo 150 de la Ley de la Renta. Antes que nada, les daré dos cuestiones muy importantes. Una de ellas es que todas las personas físicas en su artículo 151 nos señalan que tenemos deducciones personales. ¿Cuáles son las deducciones personales? En este caso son gastos médicos, gastos por psicólogos, gastos por escuela, gastos por nutrición, gastos funerarios, gastos por donativos, gastos por intereses reales, entre otros. De igual manera,
nos señalan estos artículos que las personas físicas tienen, entre otros, beneficios. Uno de ellos es la deducción por un cierto porcentaje por la educación. Esto se encuentra en un decreto que se publicó en el 2013, mismo que está en la pantalla. Ahora sí, entraremos a la fórmula. La fórmula cuando únicamente perciben ingresos por adquisición de bienes es la siguiente. En nuestro primer punto en la pantalla se manifiestan ingresos acumulables por adquisición de bienes, menos las deducciones personales, que son las que ya les señalé. De ahí saldrá la base previa del impuesto. De ahí se le restará el estímulo fiscal por el pago de ciertas colegiaturas, que también se los mencioné que están en el decreto. De igual manera saldrá la base del impuesto. En la base del impuesto se determinará el porcentaje y la tasa. La tasa se encuentra en el artículo 152, que dependerá del ingreso acumulable que tú tengas. En esa tabla aparecen cuál es la tasa que usted deberá de utilizar. De ahí saldrá el impuesto del ejercicio a cargo y de este impuesto se le restará el pago provisional del ejercicio que se pagaron cada mes o que se pagó cada vez que obtuvieron ingresos por adquisición de bienes. Y de ahí saldrá o un saldo a cargo o un saldo a favor. De igual manera, en el siguiente ejemplo, aquí la explicación es diferente, ya que aquí no solamente serán los ingresos por adquisición de bienes, sino también por otros ingresos. Entonces, aquí básicamente es exactamente lo mismo, simplemente la diferencia es que se sumarán los ingresos acumulables por adquisición de bienes y los ingresos acumulables de los demás ingresos. Y de aquí se les restarán las deducciones personales, saldrá la base del impuesto, se le disminuirá el estímulo fiscal por las colegiaturas, saldrá la base del impuesto, se impondrá la tasa del impuesto, saldrá el impuesto del ejercicio a cargo y de ahí se le restarán el ISR retenido que le retuvieron ya sea por salarios, ya sea por arrendamiento, etcétera, y se le disminuirán los pagos provisionales que se hicieron durante ese tiempo. Y de ahí saldrá el ISR a cargo o el ISR a favor que se deberá de pagar en el ejercicio y en la declaración anual que se presentará hasta el 30 de abril del 2020. Gracias, comunidad 100% fiscal. Consulta nuestras redes sociales para más información y dudas adicionales. Cuenta con nosotros.